Hola de nuevo, amigos. Son muchos los factores que afectan nuestras vidas de forma negativa, y entre ellos se encuentran las ondas sonoras, como la música. Ondas sonoras capaces de alterar nuestro ADN y de provocarnos nervios, tensión o enfermedades. La música desde un principio ha estado relacionada con las tradiciones religiosas y con las celebraciones, las liturgias. Por lo tanto, el objetivo de la música siempre ha sido el de despertar en las personas las emociones necesarias para alcanzar la finalidad que la religión desea. Por ejemplo, en Sumer, los himnos de glorificaciones, los salmos y las demás oraciones a los dioses eran cantados con un acompañamiento de flautas o de un timbal. Y tanto en Grecia como en Roma y otros lugares de la antigüedad, la música se hallaba en íntimo contacto con la religión. Aristóteles pensaba que era imposible negar el poderío de la música, que debía formar desde las escuelas la personalidad de los niños. Y por su parte, Descartes incluyó en sus obras esta teoría musical de las emociones, explicando que entre todas las cualidades del sonido, la voz humana era la más apropiada para provocar en las personas movimientos de ánimo, por lo que eligió los instrumentos que más reflejaban esta similitud, como es el violín, el oboe o la flauta. Existía la convicción de que mediante determinadas fórmulas musicales se podían traducir a la música ciertos pensamientos o emociones expresados con palabras. Es decir, se podía describir musicalmente tanto sonidos de campanas como el fragor de las batallas, luces y sombras, relámpagos o tinieblas. Pero claro, expresar emociones no es lo mismo que provocarlas. En los siglos XVII y XVIII, la música se reactivó tras un periodo oscuro, siendo característico de esta época la predilección por los temas relacionados con la pasión de los santos, los dolores y los tormentos de la agonía, ya que a través de la música se podía traducir el dolor humano. La sede principal de la actividad musical era la Iglesia protestante, ya que la música se hallaba integrada y hermanada con las demás artes en el clima religioso de cada época. Por lo tanto, el objetivo de la música era librar del pecado o educar a las personas, y la finalidad del canto era conmover el corazón de los oyentes para despertar en ellos determinadas emociones y con el objetivo de alcanzar la finalidad deseada. Los compositores de esa época, que fueron llamados ilustrados, como Bach, Liszt, Verdi, Mozart, Beethoven o Haydn, recibieron su formación musical en la sede de la masonería, puesto que ellos eran masones. Allí aprendieron de la tradición atlante la manera de manipular musicalmente a las personas. También aprendieron cómo crear en ellas variaciones en sus estados de ánimo, por lo que las enseñanzas recogían los tonos, las melodías y los instrumentos adecuados para conseguir el fin deseado. La teoría de los músicos ilustrados afirmaba que una composición musical debía expresar una emoción fundamental a la que tendrían que subordinarse todas las otras emociones secundarias. De esta manera vieron la luz multitud de sinfonías extremadamente afectadas por la continua alternancia de alegría y de tristeza en un mismo movimiento, pero en donde prevalecía el sentimiento negativo. Las cualidades del sonido para afectar los cuerpos y sobre todo los espíritus lo hacía un instrumento perfecto de manipulación, porque la música no tenía por objetivo satisfacer, sino que muchas veces representaba no solo algo adverso y desagradable, sino incluso terrible y espantoso. Emociones violentas como la locura o la desesperación hacían que el sentimiento sombrío, trágico, se impusiera alterando a las personas y haciéndolas dóciles. Los músicos de esa época influyeron notablemente en la mente de las personas, y un claro ejemplo lo tenemos en la Francia de finales del siglo XVIII. Por todo el país se propagó un nuevo himno revolucionario que clamaba el amor incondicional a la patria, un canto de guerra que recibió el nombre de la Marsellesa y que incitó a la movilización general, haciendo que el pueblo tomara las armas y se alistase en un ejército
que desfiló hipnotizado por las calles de París. Todo con el objetivo de implantar un gobierno dictatorial. Pues bien, bajo la dictadura de Hitler, su ministro de propaganda Goebbels creó un decreto universal en el año 1939 por el cual se instaba a todo el mundo a afinar sus instrumentos en la clave de la a 440 hercios en lugar de a 432, lo que significa que si un músico quería tocar en una orquesta oficial, por ejemplo, debía afinar su instrumento en esa frecuencia. Y desde ese año hasta hoy se ha tomado esa frecuencia como la única oficial, lo que provoca en las personas pensar y sentir de una manera determinada, manteniéndolas sumidas en un constante desorden interno. Este decreto se aprobó a pesar de que 23.000 miembros del Conservatorio de París escribieron un texto que firmaron a favor de mantener la frecuencia de 432 hercios, con el objetivo de conservar la armonía sonora que se relacionaba con la vibración musical del universo. La frecuencia del planeta Tierra es de 8 hercios y las ondas alfas, es decir, la frecuencia de nuestros cerebros cuando estamos en estado de relajación, también son ondas de 8 hercios. Son las mismas ondas que emiten los delfines, aunque son inaudibles por el ser humano, pero producen un efecto tan beneficioso para las personas que las relaja y las sana. Porque el sonido a 8 hercios penetra cualquier barrera física y regenera nuestro ADN. Así que afinar los instrumentos a 440 hercios no solo no es armónico, sino que no coincide con la frecuencia natural del ser humano. La primera alteración física que podemos notar cuando llevamos un rato escuchando música a 440 hercios es cansancio, fatiga, ganas de no hacer nada. Y esto sucede porque los armónicos de la música no coinciden con la frecuencia vibratoria del ser humano, desequilibrando nuestras mentes. Sin embargo, la música, basada en las frecuencias naturales de sintonía cósmica del universo, es beneficiosa y sanadora. Porque la música abre puertas hacia otras dimensiones que nos permiten sentir alegría, paz, o nos conducen al desequilibrio mental y por lo tanto social. Cuando la música carece de armonía, agudiza las emociones negativas y bloquea nuestros centros de energía, lo cual produce enfermedades físicas. También induce al miedo y a la agresividad, porque va dirigida a la mente y no al corazón. Esto se aplica al género de música comercial que normalmente escuchamos. Música inarmónica, muy pobre y perniciosa para la salud, porque tensa nuestros cuerpos. A 432 hercios, sin embargo, notamos calma y nuestros cuerpos se relajan, mejora nuestro ritmo cardíaco y se sintonizan los dos hemisferios cerebrales, activándose también la glándula pineal, por lo que podemos así desarrollar nuestras capacidades extrasensoriales. Porque la música nos toca donde nada más puede hacerlo, controlando así nuestras emociones. Las ondas sonoras nos afectan porque nuestros cuerpos se componen de energía que vibra a diferentes frecuencias. Y esto es así porque los átomos de nuestras células interactúan y operan en base a la energía que recibimos. Las antiguas civilizaciones conocían el poder de la música, que es capaz de mover gran cantidad de energía y de afectar a la materia. Y un ejemplo de ello lo tenemos en la historia de la ciudad de Jericó, una ciudad que está a 8 kilómetros del Mar Muerto y a 27 de Jerusalén, un asentamiento que se hallaba rodeado por una enorme muralla de piedra que fue reconstruida tras el diluvio. A este lugar llegaron los israelitas que salieron de Egipto con la promesa que les hizo Yahvé de entrar en la tierra prometida, Canaán. Yahvé dio las instrucciones a los sacerdotes de lo que debían hacer para destruir la muralla de Jericó. En Josué se lee lo siguiente: Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros,
y marcharán frente al arca de la alianza. El 7º día marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno podrá entrar sin impedimentos. Pues bien, el sonido de las trompetas, a enormes decibelios, es una presión, es una energía que puede mover un cuerpo porque, al vibrar, rompe los enlaces entre las partículas atómicas. El hecho es que la muralla cayó como si hubiera sido golpeada por una fuerza repentina, y el Arca de la Alianza tuvo mucho que ver porque sirvió como amplificador. En la Biblia, en concreto en Números, aparecen las instrucciones dadas a Moisés para construir trompetas, que debían ser hechas de una manera determinada. Otro ejemplo lo tenemos en un descubrimiento que se hizo el siglo pasado en la tumba de Tutankamón, en donde se encontraron 2 trompetas que habían sido usadas en sus campañas militares y que fueron trasladadas al Museo de El Cairo. Pues bien, en el año 1954, cuando una de ellas estaba siendo limpiada, pues a alguien se le ocurrió soplarla. Y en ese mismo momento la electricidad de todo el Alto Egipto falló. En el año 1974, cuando alguien la limpió de nuevo, también la sopló, y resulta que la región del Gran Cairo se quedó sin luz. Ambos incidentes aparecen reflejados en los archivos de la estación eléctrica y también en los periódicos egipcios de esos días. También de unos años para acá, se escucha en todo el planeta el sonido de trompetas que muchos atribuyen a los ángeles de Yahvé, pero que en realidad se trata de personas que las tocan desde elevadas montañas y con el objetivo de bajar nuestras vibraciones, con el objetivo de sumirnos en el pesimismo, haciéndonos creer que son las trompetas del Apocalipsis, que auguran malos y desastrosos acontecimientos. Nada más lejos de la realidad, amigos, no les hagamos caso. Lo hacen las mismas personas que aprendieron el uso nefasto del sonido, con el objetivo de alterar nuestro ADN y nuestras mentes. No nos dejemos engañar, nada malo va a pasar, son ellos los que las tocan. ¿Nos están manipulando con el sonido? Así es, pero no nos dejemos manipular, ni caigamos en el pesimismo en el que ellos quieren que caigamos. Aprendamos a escuchar música adecuada o a crear nuestra propia música mágica que nos ayude a despertar, música que sane nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Y podemos hacerlo porque somos grandes artistas. Bueno, amigos, gracias por escucharme y hasta pronto. Chao, chao.